Hoy vamos a hablar de un bloqueo que frena a muchísimos emprendedores. Se llama soledad operativa. Y seguro que a más de uno le suena. Esta sensación de estar totalmente saturado, de ser el solopreneur que, simplemente, no llega a todo. A ver, vamos directos al grano. ¿Qué pasa cuando uno intenta hacerlo todo por su cuenta? Pues que se llega al colapso. Y claro, se frena el crecimiento de la empresa. Si esta sensación resulta familiar, que no cunda el pánico. Es la clásica trampa del autoempleo. Es una fase, una etapa por la que pasan muchísimos emprendedores antes de dar el salto de verdad a ser empresarios. Pero, y esto es lo importante, que nadie se sienta solo en esto. No hay por qué pasar por esta etapa en soledad. Justo de eso va este análisis, de ofrecer un camino claro, una hoja de ruta para pasar a la acción y por fin acelerar el negocio. Y para eso está Mentor Day. Bien, empecemos por la primera parte, el diagnóstico. Y la pregunta es directa. ¿Es posible que el propio emprendedor, la propia emprendedora, se haya convertido en el cuello de botella de su negocio? Vamos a verlo. Venga, vamos a hacer un mini test muy rápido para una reflexión sincera. Primer síntoma, sentir culpa si uno se toma un descanso, un fin de semana libre, y aparece esa vocecita de ¿debería estar trabajando? Segundo punto a analizar. ¿El negocio se para en seco si su fundador o fundadora se pone malo o se va de vacaciones? O sea, si no estás, ¿no hay empresa? Tercero, y este es un clásico, la creencia de que, explicar esto me lleva más tiempo que hacerlo yo. ¿Suena familiar? Vamos con la cuarta. Esa sensación de que nadie, absolutamente nadie, entiende la presión que se tiene encima. Quinta señal. Responder emails o mensajes de clientes a cualquier hora, fuera del horario laboral, por sistema. Y la última, la sexta, la planificación estratégica, pensar en el futuro, ¿ha quedado totalmente enterrada bajo las urgencias del día a día? Vale, momento de la verdad. Si ha habido un sí mental en 4 o más de estos puntos, la conclusión es clara. La soledad operativa está actuando como un freno de mano. Y eso significa que es hora de actuar. Pero ya. Pasemos a la siguiente sección, que es crucial. El riesgo, o lo que yo llamo tu techo. Porque la pregunta del millón es, ¿y qué pasa si no se hace nada? ¿Qué ocurre si todo sigue igual? Entender esto es entender la urgencia del problema. Mirad, el coste de no actuar es tremendo. Y lo vemos en dos fases. A corto plazo, ¿qué pasa? Pues que la calidad del servicio baja, se empiezan a escapar oportunidades de venta y se vive en un modo supervivencia constante. Agotador. Pero es que a largo plazo, la cosa se pone peor. El burnout no es una posibilidad, es una certeza. El propio fundador se convierte en el mayor riesgo de su empresa. Y de escalar, ni hablamos. Imposible. Y ojo, que esto no es un ejercicio teórico, es la pura realidad. Pensemos en un caso real. El fundador de una agencia de marketing digital, un auténtico hombre orquesta, lo hacía todo. El problema, que llegó a su límite. Empezó a cometer errores, a fallar, y el resultado fue catastrófico. Perdió a sus 2 clientes más importantes en un solo mes. El negocio sencillamente implosionó. Todo por la saturación operativa. Y esto nos lleva a definir qué es el burnout en este contexto. Porque no es solo estar cansado. No. Es el punto de inflexión, el momento en el que el agotamiento físico y mental del fundador se convierte en el principal riesgo para la empresa. La lógica es aplastante. Si te rompes, el negocio se rompe. Fin. Bueno, ya hemos pintado el panorama, hemos visto el problema. Ahora, lo más importante, la solución. Vamos con el plan para desbloquearse. Y no es teoría, es un marco de trabajo, un paso a paso, súper práctico para empezar a recuperar el control. El plan tiene 4 fases, muy sencillas de entender. Fase 1, auditar. Simple. Durante 3 días hay que apuntar a qué se dedica cada minuto. El objetivo, separar el grano de la paja, las tareas de alto valor de las de bajo. Fase 2, sistematizar. Todo lo que sea repetitivo hay que documentarlo, crear un pequeño manual. ¿Por qué? Porque si está escrito se puede delegar. Clave. Fase 3, descargar. Empezar con algo pequeño, delegar o automatizar una sola tarea. Solo una para empezar. Y fase 4, conectar. Importantísimo. Unirse a un grupo de otros emprendedores, un mastermind, buscar un mentor, lo que sea para romper el aislamiento. Y lo mejor es que para empezar a descargar no hace falta contratar a nadie. Podemos empezar con nuestros primeros empleados digitales. Herramientas como Calendly para que la agenda se gestione sola. Zapier, que es como magia para que las aplicaciones hablen entre ellas y trabajen para nosotros. Trello o Asana para sacar la gestión de proyectos de la cabeza. E incluso asistentes como ChatGPT para ayudar con textos o análisis. Son asequibles y un primer paso brutal. Claro, para superar este bloqueo y muchos otros que aparecen al hacer crecer una empresa, el acompañamiento es fundamental.
Por eso, una opción clave es inscribirse en el programa de aceleración de Mentor Day, que está diseñado justo para guiar en la implementación de todas estas soluciones. Muy bien, hemos visto el diagnóstico, el riesgo y el plan. Pero ahora viene lo que de verdad importa, el siguiente paso inmediato. Cómo pasar de la teoría a la acción. Pero no mañana, ahora mismo. Para que se vea el poder de esto, miremos la historia de Clara. Es un caso inspirado en emprendedores que han pasado por Mentor Day. Clara estaba exactamente así, estancada, agotada. En el programa de aceleración hizo un descubrimiento brutal. El 40% de su tiempo se le iba en maquetar informes de bajo valor. El 40%. Su reacción, actual. A las 3 semanas contrató a un diseñador freelance y empezó a usar una herramienta de inteligencia artificial. Resultado, 15 horas libres a la semana. Y un año después, pues Clara había triplicado sus ingresos. ¿Cómo? Centrándose en las ventas, en lo importante, y encima trabajando menos horas. Ese es el poder de soltar. Venga, un reto para hacer justo al terminar de escuchar esto. Un reto de 15 minutos, no más. La auditoría de delegación express. Son 3 pasos. Primero, coger la lista de tareas de hoy. Segundo, marcar con una X todo lo que, sinceramente, no requiere un talento único e insustituible. Y tercero, de todas esas X, elegir una. Solo una. Y buscar hoy mismo, sin excusas, una herramienta o una persona para que la haga. Al final, todo se resume en esta idea. Es el cambio de chip fundamental que hay que hacer. Se trata de empezar a construir la empresa que trabaja para uno, y no al revés. Dejar de ser esclavo del propio negocio. Así que, para terminar, la pregunta es obligada. ¿Ya está dado el paso para inscribirse en el programa de aceleración de Mentor Day? Es el primer movimiento para desbloquear todo el potencial que hay detrás de esa saturación, para dejar de ser el cuello de botella del propio éxito. De verdad, el momento de actuar es ahora. No hay que esperar a que la situación sea insostenible.